cold day in Bolivia. Es otro día hermoso, pero frío en Bolivia. I don't know if you were warm enough last night. I hope you were. Yo no sé si ustedes estaban calentándose anoche, yo espero que sí. When it gets cold here, Porque cuando se pone frío aquí, it's a big advantage to be married. es de gran ventaja el estar casados To stay warm. para poder calentarse. The older you get, the more you need somebody to warm you. Y a medida que usted se pone más viejito, va a necesitar también quien le dé calor. Even King David, when he was an old man, he had to have a heater. De hecho, el rey David, cuando él estaba viejito, necesitaba su calentador. Last week, La semana pasada, I mentioned that a warrior of God was nearing death's door. que un guerrero de Dios estaba a las puertas de la muerte. My father-in-law. Y es mi suegro. And he did pass away 2 days later on Monday, August 15. Y 2 días después, el 15 de agosto, mi suegro falleció. So, in honor of all the years that they spent working in the mission field, especially starting here in Bolivia, Y en honra a todos los años que él pasó en el campo misionero, comenzando aquí en Bolivia, with his family and his children, con su familia, con sus hijos, we have prepared a very special presentation today in their honor. hemos preparado una presentación especial para honrar a este siervo. When you live a full life Cuando usted vive toda una vida and you leave a solid example of trust and obedience to God, y cuando usted deja un ejemplo sólido de confianza en Dios, it's worthy of remembering and copying and following their example. vale la pena pasar tiempo recordando y seguir ejemplo. There are many, many saints around the world that leave such legacies. Y hay muchos santos en el mundo que han dejado este legado. And we want to honor this one in particular today. Pero en particular queremos honrar a este el día de hoy. And before we begin, I invite you to pray along with me. Y antes de comenzar, pues les invito a que se unan en oración. Let us pray. Vamos a orar. Our loving Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, you are faithful. tú eres fiel. During our lifetimes, we have witnessed your faithfulness to us. Y durante nuestras vidas hemos sido testigos de tu fidelidad hacia nosotros. But even when we are called to go to sleep and rest in you, Y aun cuando somos llamados a descansar en ti, like we did with my mother así, some months ago, así como lo hiciste con mi madre hace unos meses atrás, you are faithful to hold us tight during those closing hours of our life. Señor, tú eres fiel para sostenernos durante esos momentos de cierre de nuestras vidas. And you were faithful with my father-in-law, Dad, also. Y también, Señor, tú fuiste fiel con mi suegro. He is now sleeping in Jesus, Él ahora está durmiendo en Jesús, awaiting the resurrection. esperando la resurrección. Whether we live or die, we want to place our trust in you. Y Señor, bien sea en vida o en muerte, queremos poner toda nuestra confianza en ti. And as we remember his life Y ahora, and their lives, ahora, Señor, al recordar su vida, we want to be able to learn and to model their example. queremos, Señor, aprender de su ejemplo. So be with us now and teach us, we pray. Así que, Señor, está con nosotros y enséñanos. We thank you for hearing our prayer and answering today. Y te agradecemos, Señor, por escuchar nuestras oraciones y por atenderlas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. No man lives alone.
Ningún hombre vive solo. Every person works together with others. Toda persona trabaja conjuntamente con otra. In fact, if you do not learn how to work together, what you do is rather short-lived. Y de hecho, si nosotros no aprendemos a trabajar con otros, lo que hacemos es acortar nuestros días. Because as you work together as a team, you can build momentum and the work keeps going after you're gone. Porque a medida que nosotros trabajamos juntos como un equipo, entonces la obra agarra momento, agarra empuje y sigue avanzando. And that's why one of the characteristics of the best missionaries is learning how to work as a team. Y por eso, una de las características que vemos en aquellos mejores misioneros o misioneros ejemplares es el saber trabajar en equipo. Not just working by yourself, No trabajar solo, but to build a team and encourage the team sino construir, hacer un equipo, motivar ese equipo so that the project, God's work, keeps going even after you pass on. para que así ese proyecto de la obra de Dios continúe aún cuando tú no estás. Teaching the younger generation to carry the work forward even though you have to reduce your energies. Enseñándole a las generaciones más jóvenes a cómo manejar el trabajo, a pesar de que tú ahora vas a tener que disminuir tu carga de trabajo. And as we see God directing the generations of His work, Y a medida que nosotros vemos a Dios cómo Él guía las generaciones en su obra, we realize our Heavenly Father has a plan for every single person. nos damos cuenta que Dios tiene un plan para cada persona. But He began that plan even before we were born. Pero Él comenzó ese plan aún antes que hubiésemos nacido. He knew us before we were born. Él nos conoció aún antes de nacer. And God is working in history to direct the affairs of nations Y Dios trabaja en la historia para dirigir los asuntos de las naciones and individuals. y también de individuos. In Shafter, California, En California, en Shafter, on April 10 of 1932, el 10 de abril de 1932, the youngest boy of a large family was born. nace el chico más joven de una familia numerosa, Monroe Dale Dirksen. Madruk Monroe Monroe. Monroe Dale Dale Dirksen. Durson. He was born into a very large family. Él nació en una familia bastante numerosa. We'll learn a little bit more about the family because I'm going to invite Aunt Becky to come up and join me a Y little later. luego vamos a aprender un poco más sobre la familia porque yo le voy a pedir a la tía Becky que también se una a nosotros. He was a young boy, Él era un chico almost completely blonde, you can tell. y usted puede ver por la fotografía que era casi completamente rubio. In Bolivia, we would say cabeza de pepa here in the jungle. En Bolivia, en el Beni, le diríamos un cabeza de pepa. And then a young man, still blonde, Y luego vemos allí, ya ahora Monroe, pero joven. and then he graduated in accounting. Y luego vemos allí su graduación, él estudió contaduría. But he wanted to be a missionary. Pero él quería ser un misionero. First, he had to get married. Primero tenía que casarse. And with a handsome young man like that, it wasn't very hard before he could marry his childhood sweetheart. Y bueno, como ven, para un joven tan guapo como el que ven en la foto, no fue muy difícil encontrar una ayuda idónea. And he and Patty Nicholson were married in November of 1954. Y vemos allí a su esposa, Patty, y ellos se casaron el 28 de noviembre de 1954. 67 years later, 67 años después, they were still in love. aún estaban enamorados. That's the goal for all of us. Y ese es el objetivo para todos nosotros. Married until death do us part. Cásate hasta que la muerte los separe.
They had 3 children. Ellos tuvieron 3 hijos. He was an accountant, Él, pues bueno, era contador, but they called him to work as a teacher. pero le pidieron que trabajara como maestro. And it wasn't long till he was principal. Y no pasó mucho tiempo hasta que él se convirtió en director de la escuela. He applied to the General Conference for work in overseas missions, somewhere overseas. Y él había aplicado a la conferencia, a la Asociación General, como misionero para servicio exterior en algún lugar, No answer. pero no recibió respuesta. Nobody called him. Nadie lo llamó, Nobody offered him work. nadie le ofreció trabajo, So he continued to work in educational work. así que él continuó trabajando en el área de educación. Years later, we found out what happened. Ahora, años después, encontramos la respuesta de qué ocurrió. The associate secretary El secretario asociado of the General Conference came to the South American Division. de la Asociación General vino a la División Sudamericana. In those days, it was in Montevideo, Uruguay. Y en ese momento, pues la sede estaba en Montevideo, en Uruguay. They complained to the secretary. Y ellos se habían quejado al secretario. We're needing a director of education for Bolivia. Nosotros necesitamos un director de educación en Bolivia. We need a treasurer in Bolivia. Necesitamos un tesorero en Bolivia. Don't you have anybody in your files that can come and fill that post? No tienes nadie que pueda venir y pueda hacerse cargo de esto. Please find us somebody. Por favor, encuentra a alguien. So the associate secretary, went back to his office in Washington, D.C. Así que el secretario asociado de la Asociación General regresa a su oficina en Washington, D.C. And he asked his office staff, Y él le pregunta a sus empleados, don't we have anybody who can serve as a director of education for the Bolivia mission? ¿no tenemos a nadie que pueda servir como director de educación en la misión boliviana? We don't know who to send. No sabemos a quién enviar. So the secretary said, show me your files. Entonces el secretario le dijo, mire, muéstrame los archivos. And they opened up the files and there was a lot of applications. Y ellos abrieron los archivos y había muchas aplicaciones. So the associate secretary reached into the file and pulled out a folder. Así que el secretario, él agarró, se acercó al archivador y cogió una carpeta. And he said, send this family. Y él dijo, envía a esta familia. He had no idea who was in there. Él no tenía ni idea quién estaba allí. But that was the file of Dale and Patty Dirksen. Pero esta era la carpeta de la aplicación del hermano Dale y su esposa Patty. God had a plan. Dios tenía un plan. He was thinking of all the work over the years. Él estaba pensando en la obra a través de los años. So Dale Dirksen got a call from the General Conference. Así que Dale Dirksen recibe un llamado de la Asociación General. The Bolivia mission is requesting a missionary to go and be director of education and treasurer of the mission. La misión boliviana está pidiendo que un misionero vaya para ser director de educación y tesorero. And you're an accountant and you're a teacher. Y usted es contador y también es maestro. You're prepared for that task. Usted está preparado para esa tarea. It was a dream come true. Así que esto fue como un sueño hecho realidad. So they left, first of all, for Lima, Peru, where the Inca Union was located. Así que bueno, ellos partieron. Primeramente llegaron a Lima, a Perú, donde se encontraba la Unión Incaica. They studied Spanish there for Y several months. allí, por un periodo de varios meses, aprendieron español. But Patty was pregnant and they decided to stay in Peru until a baby was born. Pero Patty pues ya estaba embarazada y decidieron quedar un tiempo en Perú hasta que el bebé naciera. So the youngest of the 4 children, Bonnie, was born there in Lima. Así que The youngest. el más joven, Bonnie. okay, la más chiquitita, Bonnie, nació allí en Lima. And that's the family once they reached La Paz, Bolivia. Y esta es la familia una vez que llegaron a La Paz, aquí en Bolivia. At that point,
En este momento They had much to learn about Bolivia and the future. tenían todavía mucho que aprender sobre Bolivia y sobre el futuro. La Paz is not the easiest city to live in. Y de hecho, La Paz no es la ciudad más fácil para vivir. It's up at 12 to 14,000 feet elevation. Está a 12.000 a 14.000 pies, o sea, Oh, it más should be de about- 3.600 metros. If you live in La Paz all the time, you get used to it. But if you come from elsewhere, it takes some getting used to. Y si usted está en La Paz, si usted ha crecido en La Paz, no haya problema. Pero si usted viene de otro lugar, va a encontrar difícil adaptarse. So we have the oldest girl there called Becky. Así que tenemos allí a la niña, la hermanita mayor, que es Becky, And then her sister Betsy y luego su hermana Betsy, and her brother Jimmy, luego el hermanito Jimmy and finally Bonnie. y finalmente Bonnie. 4 children, 3 girls and 1 boy. 4 niños, 3 niñas y un varón. And we used to go to La Paz and we used to visit and stay in their house. Y de ello nosotros pues solíamos visitar La Paz y quedarnos en su casa. Now, I was only 3 years old when I first met the family. Y yo tenía solamente 3 años cuando conocí a la familia. But when I saw that oldest girl, I thought she was really pretty. Pero cuando vi a la hermana mayor pensé que era bonita. And she was my best friend. Y ella pues era mi mejor amiga. Also working in Bolivia, there were several other families. También trabajando en Bolivia hubo otras familias. Now, there was a lot of families working, but there was 3 families that really stuck together. Ahora, hubo varias familias trabajando en Bolivia, pero 3 de ellas realmente hicieron un buen equipo All of them were good friends. y que realmente fueron amigos excelentes. But somehow those 3 families liked to work together. Y de alguna forma, a pesar de que todos congeniaban, estas 3 familias de alguna forma trabajaban bien juntos. Also from California, there was the Bergdorf family, También desde California vino la familia Bergdorf. and they had 3 boys, Ellos tenían 3 hijos and he was the farm manager y él era el administrador de la granja. in our boarding academy in Cochabamba. Y esta granja ubicada en nuestra academia, en el internado en Cochabamba. In those days, it was called the Adventist School of Bolivia, Colegio Adventista de Bolivia. Y para ese tiempo se llamaba Colegio Adventista de Bolivia. So they became very good friends with George and Dorothy. Así que bueno, ellos también se hicieron muy amigos de George, de Dorothy. And then there was another family already in Bolivia, Y luego, pues otra familia también que ya estaba en Bolivia, working as a pastor, trabajando como pastor, and the wife was a nurse. y la esposa era una enfermera, The Gates family. y era la familia Gates. They only had 2 boys at that point, Para ese momento ellos solamente tenían 2 hijos, 2 varones. even though later they were to have 2 more children. Y más adelante tuvieron 2 más. There was David and Doug at that point. En ese momento, bueno, tenemos a David y también a Douglas. And then later there was Debbie and Donnie. Y luego vino David y Donaldo. Donald. Debbie is here today as well. David, de hecho, está aquí con nosotros hoy. And this family also became a very close friend of the Dirksen family. Y esta familia, pues también se hizo una familia muy amiga, muy íntima de la familia Dirksen. Little did they know of the future. Y muy poco, pues ellos sabrían del futuro. Well, none of us really know what the future holds. Ahora, ninguno de nosotros sabe qué es lo que tiene preparado el futuro. We just live our lives, and God has our future in His hands. Nosotros sencillamente vivimos nuestras vidas y es Dios el que tiene nuestro futuro en sus manos. He knows the future of our children. Él conoce el futuro de nuestros hijos. He knows our future. Él conoce nuestro futuro. He knows what plans He has for us. Él sabe qué planes tiene para nosotros. It is not our task to know the future. It's our task to obey and follow day by day. Así que no es nuestro objetivo el conocer el futuro, sino más bien obedecer el día a día. If we obey and trust and
leave our future in His hands, He will work out a beautiful plan for our lives. Si nosotros confiamos y obedecemos día a día y dejamos nuestro futuro en sus manos, Él va a obrar un plan maravilloso. That is our task today. Trust and obey. Esa es nuestra tarea hoy, confiar y obedecer. When you look back on your life, then you can see all the beautiful things God did for you in guiding. Y luego cuando usted puede mirar atrás, ahí usted se va a dar cuenta de todo lo que el Señor hizo para guiarlo. Those who disobey, Ahora, aquellos quienes desobedecen, they also look back ellos también van a mirar atrás and they see the tragedies throughout life. y van a ver las tragedias en sus vidas. So our goal is to be as obedient and trusting as possible and leave our future in God's hands. Así que nuestra tarea es confiar en Dios, obedecerle y dejar nuestro futuro en sus manos. In 1966, En 1966, the Dirksons left La Paz and moved with their family to the Beni to work together with the Gates family. La familia Dirksen se muda de La Paz al departamento de Beni para trabajar conjuntamente con la familia From the Gates. mountains to the jungles. Así que ellos de las montañas del altiplano vinieron a la selva. And we lived together on a medical launch. Y nosotros vivíamos juntos en una lancha médica. The launch had been built Esa lancha había sido construida years ago, años atrás and it had been working there, doing evangelistic work. y había estado trabajando, haciendo obra evangelística By the Marker family por la familia Mark from Argentina, de Argentina, a German family. una familia alemana. And so we were able to work with them, and eventually all three families were able to work together. Y eventualmente nosotros pudimos unirnos a esta familia y las tres familias trabajamos juntos. So the Dirksen family went down to the jungles and left the mountains behind. Así que aquí vemos a la familia Dirksen, vienen ahora a la selva del Beni, dejaron las montañas atrás. And I remember the medical launch there called the Maranata. Y allí tenemos a la lancha misionera Maranata And a little small boat called El Buen Samaritano, the Good Samaritan. y también teníamos un pequeño bote que era el Buen Samaritano. We didn't realize the river work would go on for years. Y esta obra a lo largo del río Mamoré continuó por años. One of the things that they identified was there were many young people in the jungles of South America that needed to be educated to become workers for God. Y una de las cosas que fueron identificadas en esa obra es que había muchos jóvenes en Sudamérica que necesitaban ser educados y entrenados para la obra de Dios, especialmente aquí en las selvas de Bolivia. How to get money to educate them. Y cómo obtener dinero para educarlos. So they decided to buy a property along the Mamoré River where the young people could work for a year and earn a scholarship. Así que ellos decidieron comprar una propiedad que estaba a las orillas del Mamoré, donde los jóvenes pudieran trabajar por un año y así ganar una beca de estudio. So they started out by going by ox cart. Así que ellos comenzaron con carretas de bueyes, Here in Bolivia we call it carretón. un carretón, And they traveled for almost 2 days. I was there and we traveled together just for 2 days along the... y para viajar Along the pampas. en estos carretones con bueyes, uno tardaba 2 días. Yo estaba allí. And then by river for 8 hours. Y luego teníamos que ir a través del río 8 horas. There is Dale Dirksen and Richard Gates and my mother Marilyn and 2 boys. Ahí vemos también al hermano Dale, el pastor Gates, y a la madre del pastor David, la hermana Marilyn. I don't know where I got that big rubber band from, but I had it around my head there. Ahora no sé de dónde yo saqué esa banda, pero yo soy el que tengo la banda en la frente en la foto. They found the property and they bought it and it was called Puerto Adventista.
Y ellos finalmente consiguen una propiedad y el nombre de la propiedad era Puerto Adventista. And dozens of young people worked there and made their way to the school in Cochabamba, and they are now pastors, nurses, doctors, dentists. Y decenas de jóvenes fueron allí para estudiar, para trabajar, y luego formaron parte de las filas de educación adventista ahí en Cochabamba. Hoy día son pastores, son médicos, son dentistas. This is where working together is important. Y es por eso que trabajar juntos es importante. If all the missionaries had not worked together, it could have never happened. Si todos los misioneros no hubiesen trabajado juntos, esto no hubiera pasado. It's very important that we learn to work together. Es muy importante que aprendamos a trabajar juntos. This is also where George Bergdorf, Richard Gates, and Dale Dirksen frequently work together in different types of projects. Y esto pues trajo que precisamente George Bergdorf, Dale Dirksen y el pastor Richard Gates trabajaron juntos en diferentes proyectos. With two others that I don't recognize, there is George and Dale. Ahí vemos a los tres. Hay otra persona que se les une, no reconozco al momento la persona. There is Richard Gates, Dale in the middle, and there's George on the left. Ahí tenemos al pastor Richard Gates, vemos en el medio a Dale y luego el hermano George. They're on the medical launch Maranatha. Ellos están allí juntos en la lancha médica Maranatha. There you find the three teams again, the three people. Y ahí vemos otra vez a este trío. This time, once the aviation program, my dad studied aviation, and now he was the pilot as well as the pastor. Pero esta vez en el proyecto de aviación. Mi padre estudió para ser piloto y juntos también apoyaron esta área. So, working together. Así que trabajando juntos. After several years in the jungles, Después de varios años viviendo en la selva, the Dirksens were called to work at the school in Cochabamba. la familia Dirksen fue llamada a trabajar en la escuela en Cochabamba As the business manager and treasurer. como el administrador y tesorero. So the children are a little older now, and they all left to go to Cochabamba. Así que bueno, ya vemos los niños, ya van creciendo un poco más y todos se mudan a Cochabamba. Those years that they worked there, Y los años que ellos trabajaron allí, they worked from 62 to 1969, 7 years. ellos trabajaron allí 7 años, desde 1962 a 1969. After they finished serving here in 1969, they returned back to the States. Y después de terminar su servicio acá, ellos regresan a los Estados Unidos. Pero Not before I got my chance. no antes de que yo tuviera mi oportunidad. Before they left, Antes de que ellos se fueron, I asked their oldest daughter to marry me. yo le pedí a la hija mayor que se casara conmigo. I was 8 years old. Yo tenía 8 años. She was 11. Ella tenía 11. And she agreed. Y ella estuvo de acuerdo. And she kept her promise. Y ella guardó su promesa. Eventually, all three families moved back to the United States to help educate their children. Eventualmente las 3 familias regresaron a los Estados Unidos por la educación de sus hijos. Finished primary school, secondary school, Terminamos la primaria, terminamos la secundaria, entered the university. entramos ya a la universidad, The children are getting older. ya los hijos van creciendo, They're starting to exercise their wings. ya empiezan a batir sus alas. While the Dirksens were still in Cochabamba, Dale Dirksen worked with Pathfinders. Y mientras la familia Dirksen estaba aún en Cochabamba, el hermano Dale estuvo trabajando con los aventureros, con los conquistadores. And he worked at the school in a variety of functions. Y vemos allí trabajando en la escuela en diferentes But oficinas. in 1979, Pero en 1979, the Gates family, the Dirksen family, and the Bergdorf family all had children married together.
En 1979, la familia Dirksen, la familia Burdoff y los Gates tuvieron hijos que se casaron. 2 Dirksen girls, one of them got married to David Gates and one got married to Ted Bergdorf. 2 hijas de los Dirksen, una se casó con David Gates y la otra hija se casó con un hijo del hermano Burdoff. That's how all 3 friends, families from Bolivia, united in marriage to their children many years later. Así que esas 3 familias que trabajaron como amigos, como hermanos, juntos en Bolivia, años después unían sus familias, pero a través del matrimonio de sus hijos. Nobody knew that when we were small. Y nadie sabía esto cuando éramos niños. The future, nobody knows. El futuro es algo que nadie sabe. But the example of the parents influenced the children to also get married and be missionaries. Pero el ejemplo de los padres hace un efecto en los hijos, impulsándolos también ellos a casarse y a ser misioneros. Their example Su carried ejemplo, on to the next generation. el ejemplo de estos hombres y mujeres se transmitió a la otra generación. You know, it's very rare today. What a blessing, the example of the parents. Ahora, es algo que parece raro hoy día, pero es realmente una bendición el ejemplo de los padres. Among the Bergdorf families, La familia Burdoff, George and Dorothy, George y Dorothy, all of their children, todos sus hijos, all of their married grandchildren, todos sus nietos que están casados, Dale and Patty Dirksen, Dale y Patty Dirksen, la otra familia, all of their children, todos sus hijos all of their grandchildren, y todos sus nietos. Richard and Marilyn Gates, En el caso de la familia Gates, Richard y Marilyn, all their children, todos sus hijos all their married grandchildren, y todos sus hijos casados, there has never been a single divorce. no ha habido ni un divorcio en esas familias. That doesn't happen today. Eso es algo que hoy día parece que no ocurre. It's an impossibility in today's world. En el mundo de hoy parece una imposibilidad. But that is a tribute to the faithfulness of these families. Pero eso es un tributo a la fidelidad de estas They remain familias. faithful to each other. Ellos permanecieron fieles unos a otros. Their children remain faithful to each other. Y de la misma forma sus hijos también permanecieron And fieles. their grandchildren. Y sus nietos. Thank you Gracias to our families a nuestras for being familias faithful to God. por ser fieles a Dios. After returning back to the States, the Dirksen family eventually continued their missionary work in the United States. Ahora, después de regresar a los Estados Unidos, la familia Dirksen continuó con la obra misionera allí en los Estados Unidos. They worked at Monument Valley Hospital. Ellos trabajaron en el hospital de Monument Valley. It's a little Indian hospital, a little hospital that was started to serve the Navajo Indians. Y ese hospital estaba entre la comunidad indígena de los Navajo en Estados Unidos. Later, they went overseas and they worked in Africa. They went to Peru first, and then the story of this is very interesting. Y después ellos regresaron al Perú para trabajar. De hecho, esta es una historia bastante interesante. My wife and I had joined my parents working in Pucallpa. Mi esposa y yo nos habíamos unido a mis padres que estaban trabajando en Pucallpa. My father was flying as a pilot and he was pastoring a very large district. Mi padre como piloto, él pues sobrevolaba el área y también era pastor de una gran cantidad de aldeas. My wife and I, after we finished the university, we moved to Pucallpa. Y mi esposa y yo, una vez que finalizamos nuestros estudios de la universidad, nos mudamos a Pucallpa. And while we were there, we went out to visit a small village, a small town called Puerto Inca. Y cuando estuvimos allí, nosotros fuimos a visitar un pequeño pueblo, una aldea que se llama Puerto Inca. And my wife and I decided to stay and work there and to build a church in Puerto Inca. Y mi esposa y yo decidimos quedarnos allí en Puerto Inca y levantar una iglesia y construir un templo. We worked very hard for several
years, but the church was built. Por muchos años trabajamos bastante duro, pero finalmente el templo se erigió Right up on top by the runway at a very, very beautiful location. justamente como en una loma y en una ubicación preciosa. We bought a property there, Compramos una propiedad allí, but eventually we decided I needed to go back to the States for more education, so we sold our property to my in-laws. pero eventualmente decidimos que tenía que regresar a los Estados Unidos para seguir avanzando en mi educación. Así que esta propiedad nosotros la vendimos a mis suegros. And the Dirksons moved down to be on the property on the Pachitea River. Y entonces la familia Dirksen se muda allí al río Pachitea, As well as my brother-in-law Ted and Betsy Bergdorf, they moved with them. y mi cuñado Ted y su esposa también se mudan a este lugar. And they worked there for 7 years. I believe she saw about 28,000 patients while she was there. Y de hecho, trabajando allí estuvieron aproximadamente unos 7 años. Y mientras estuvieron trabajando en esta área, atendieron a más de 28,000 pacientes. They did evangelistic work. Hicieron obra evangelística. The church was growing. La iglesia estaba creciendo. One of the families that was baptized into the church were a neighbor family. Una familia que fue bautizada en la iglesia fue una familia vecina Of German descent, de descendencia alemana the Heidinger family. llamada Heidinger. Heidegen. I don't remember the parents' names, No me recuerdo el nombre de los padres, but I do remember the children. pero sí me acuerdo del nombre de los niños. They all call me Uncle David. Y ellos hasta hoy día me llaman tío David. We have Lisette. Tenemos a Lisette, She lives, I think, in California. que hoy día creo que vive en California. Daisy, Daisy, which is the mayor of Puerto Inca today, I think. que hoy día es la alcaldesa Alcaldesa, de Puerto Inca. And Edward, Y luego Eduardo, who is the secretary of the South American Division today. que hoy día es el secretario de la División Sudamericana. So it's amazing what came out of Puerto Inca. Así que es impresionante, increíble lo que salió de Puerto Inca. One doesn't know the results of the future. Uno no sabe los resultados del futuro. And I want to welcome the Heidinger family who are watching us today. They're all watching. Y de hecho, yo quiero darle la bienvenida y un saludo cordial a toda la familia Heidegen que hoy día está viendo este And programa. the Bergdorf family. Y también a la familia Bird. And many, many, many families of the Dirksons. Y Friends. muchos amigos de la familia Dirksen y de sus allegados. This is the beginning of the work. Ahora, este es el inicio de la obra. They also went to work in Africa, in Tanzania and Zambia. Ellos también trabajaron en Tanzania, en África, They joined us in Guyana, y ellos también se unieron a nosotros en la obra en Guyana, where Becky and I, in the village of Kaikan, where Becky and I were working. donde la hermana Becky y el pastor David estaban trabajando en Caicán. We were just grateful to have Ted and Betsy and both of my in-laws living with us and working together. Y estábamos muy felices porque teníamos a nuestros parientes políticos viviendo con nosotros. With Ted and Betsy, we worked in Mexico together as well. De hecho, con el tío Ted y la tía Betsy trabajamos en México también por mucho tiempo. They came to Bolivia as well and worked in Rurrenabaque en Familia Feliz. Ellos también vinieron a Bolivia para trabajar en Rurrenabaque, trabajaron en Familia Feliz. And this is the last picture of my wife with her dad just a few months ago. Y esta fue la última fotografía que se tomó mi esposa con su padre hace unos meses atrás. She and Betsy there. Allí vemos a las dos hermanas, a la tía Becky y a la hermana Betsy. I want to invite Aunt Becky to come up just for a few minutes and share a few memories of her family. Ahora yo quisiera invitar a la tía Becky para que ella pues tenga también unos minutos y pueda compartir algunas memorias de la familia. It's an emotional moment. Es un momento bastante emotivo. Tell us about some of your memories, Becky.
A ver, díganos algunas de sus memorias, hermana Becky. Well, let me start with my great-grandfather. Bueno, yo voy a comenzar con mi bisabuelo. He was a Mennonite farmer, Él era un granjero menonita, German descent, but living in Russia. Familia de descendencia alemana que vivían en Rusia. And they moved to the United States. Y ellos se mudaron a los Estados Unidos. And as a result of the colporteur work, Y como resultado del trabajo de publicaciones, del colportaje, he became a Seventh-day Adventist. él entonces se convirtió adventista del séptimo día. And he really wanted to share his faith with his Mennonite friends. Y él realmente quería compartir su fe con sus amigos menonitas. But many of them were rather resistant. Pero muchos de ellos eran un poco resistentes a la idea. He was praying about it and he came up with a unique idea. Y él estaba orando al respecto y se le ocurrió una idea bastante singular. There was a camp meeting planned, Había una reunión campestre planificada, and he bought a new horse and buggy to go to the camp meeting. y él compró un caballo nuevo y un carruaje nuevo, He took his family to the camp meeting, y él llevó a su familia a ese encuentro campestre. and then he decided to go back and talk to his neighbor. Y luego él decide regresar y hablar con su vecino. And he said, "Look at my new buggy and horse that I bought." Y le dijo, mira mi nuevo carruaje, mira mi caballo que me he comprado. Wouldn't you like to go for a ride in it? ¿No quisieras dar una vueltita en el carruaje? And well, he basically kidnapped his neighbor Y él básicamente lo que hizo fue arrestar a aquel vecino He took him all the way to camp meeting. y lo llevó al encuentro campestre. And he said, "I want you to listen to the message Y, tonight. y lo que le dijo fue, yo quiero que tú escuches el mensaje esta noche. And then if you don't want to stay, I'll take you back home." Y luego, bueno, si ya no quieres estar aquí, yo te regreso a casa. But his neighbor got hooked and later became an Adventist. Pero su vecino se enganchó y luego también se hizo adventista del séptimo día. My grandfather was also very interested in the church work. Mi abuelo también era un hombre muy interesado en la obra de la iglesia. He actually donated money for a little church here in Santa Cruz. Y él, de hecho, donó dinero para una pequeña iglesia aquí en Santa Cruz. And that was the first time that I came to Santa Cruz, was with my grandfather so he could see the church. Y esa fue la primera vez que yo había visitado Santa Cruz. Vine con mi abuelo para ver la iglesia. And it was only a few weeks after he returned to the States that he passed away from a heart attack. Y unas semanas después de haber regresado a los Estados Unidos, mi abuelo fallece de un ataque cardíaco. But he wanted all of his children to really get to know Jesus. Pero él quería que todos sus hijos conocieran a Jesús. There were 9 of them. 9 hijos. He was also a farmer and a carpenter. Él era un carpintero, también era agricultor. And he worked hard to send all of his children to Christian schools. Y él trabajó muy duro para que sus hijos pudieran asistir a escuelas cristianas. And later, all of them became involved in church work. Y posteriormente, todos ellos estuvieron involucrados en la obra de la iglesia. 3 of them became overseas missionaries. 3 de ellos se hicieron ya misioneros. My Aunt Alice and her husband, Craig Ashball, Su tía de la hermana Becky, Alice, y su esposo Greg, worked here in Bolivia. quienes trabajaron aquí en Bolivia. My Uncle Eddie was the first Adventist doctor in Guyana. Y su tío Eddie fue el primer doctor adventista en Guyana. And then, of course, my dad,
He worked here in Bolivia and also in Guyana, which was interesting. Y su padre trabajó no solamente aquí en Bolivia, también en Guyana. Eso es algo interesante. My grandfather went through many trials. Mi abuelo pasó por muchos desafíos. At one point, he lost his thumb as he was working as a carpenter. Y en una ocasión él perdió su pulgar mientras trabajaba en la carpintería. And shortly after that, Y poco tiempo después, a terrible storm came una tormenta terrible and totally destroyed their crop. destruyó completamente sus cultivos. My grandmother and the children went out and painstakingly picked up all the beans that they could. Y mi abuela y sus hijos, como pudieron, recogieron el poco grano que quedaba. The children thought, well, I guess this year we will not be able to go to church school. Y los hijos pensaron, bueno, creo que este año no vamos a poder ir a la escuela cristiana. But my grandfather said, no, God will provide. Pero- And he did. Pero mi abuelo dijo, no, Dios va a proveer, y así Dios lo hizo. My parents decided that they wanted to work by faith. Mis padres decidieron que ellos querían trabajar por fe. Well, my father was the treasurer here in Bolivia. Mientras mi padre era tesorero aquí en Bolivia, He received a request from some government officials in Cobija él recibió una petición de oficiales de gobierno aquí en Cobija to run a little hospital there. para administrar un hospital pequeño. But the church was already administering a hospital in Guayaramerín, Pero ya la iglesia estaba administrando un hospital en Guayaramerín, in Chulumani, en Chulumani, in La Paz. en La Paz. They had the medical launch, Ellos tenían la lancha médica and of course the Gateses were working also. y también, por supuesto, la familia Gates estaba trabajando. And there was the rolling clinic up on the Altiplano, Y, up on the highlands. y también había era como una clínica móvil en el altiplano. And so the church administration got together and they said, no, we cannot accept another hospital. There's just not enough funds. Así que, bueno, la iglesia al ver esto decidieron no podemos aceptar esa oferta porque no hay suficientes recursos. So it was kind of heartbreaking to tell Cobija, I'm sorry, we can't do that. Así que fue un poco doloroso decirle que no a Cobija y decirle que no podíamos cubrir con ese trabajo. What really bothered my father Ahora, lo que le molestaba a mi padre was that several years later, all of the medical work closed down. es que años después toda esa obra médica se cerró. And my father thought to himself, there has to be a better way. Y mi padre se preguntaba a sí mismo y decía, tiene que haber otra forma. After David and I and my sister and Ted married, Después que David y yo nos casamos y que mi hermana y Ted se casaron, my parents just really wanted to go back to the mission field. entonces mis padres realmente querían regresar al campo misionero. The Gateses were working in Peru, Ahora los Gates estaban trabajando en Perú so they applied again to the General Conference. y ellos aplicaron nuevamente a la Asociación General. They wanted to open new work, Ellos querían abrir un nuevo campo, but they were told, no, there's just really not enough funds to do that. pero a ellos se les dijo que no había suficientes recursos para hacer eso. And again, my dad said, there's got to be a better way. Y mi padre otra vez decía, tiene que haber otra forma. And that's where he started reading the story of George Mueller and Hudson Taylor.
Y es allí cuando él empezó a leer historias como la de George Mueller, como la de Hudson Taylor. Something that really impressed him about Hudson Taylor is that he said, "What if a king hired a cook?" Ahora, algo que le impresionó sobre la biografía de Hudson Taylor era cuando él mencionaba, ¿qué tal si un rey empleaba a un cocinero? Would he require that cook to go out and buy all the food to feed him, the king? ¿Será que él le pediría a ese cocinero que él vaya y compre todo lo que se necesita para alimentar al rey? Of course not. No, claro que no. The king would provide everything. El rey proveería todo. And Hudson Taylor said, that's how it is with our heavenly king. Y Hudson Taylor decía, así ocurre con nuestro Padre Celestial. When he asks us to work for him, Cuando Él nos pide que trabajemos para Él, he will provide the funds. Él va a proveer los recursos. And my father began to feel in his heart, I want to experience what these men have experienced. Y mi padre comenzó a sentir en su corazón, yo quiero experimentar lo que estos hombres han experimentado. I want to see if God will provide for me. Yo quiero ver si Dios va a proveer para mí. And that's where he began to work by faith, Y es así como él comienza a trabajar por fe. never asking anyone for funds, Nunca pidiendo a nadie por recursos, just trusting his heavenly Father. solo confiando en su Padre Celestial. And from then on, that is how he worked. Y de allí en adelante, de esa manera él trabajó. And I want to say today Y yo quiero decir hoy that I am so grateful that I had a father like that. que yo estoy tan agradecida que tuve ese padre Who gave me that wonderful example. que me dio ese ejemplo tan maravilloso. And it is going to be 26 years now that David and I have worked by faith. Y ya van a ser 26 años que David y yo estamos trabajando por fe. When my father died, Cuando mi padre murió, my daughter Lena, who has also been working by faith for many years, mi hija Lina, que también por muchos años ha estado trabajando por fe, wrote to say that that was the greatest thing that my father did for her. escribió diciendo que eso era lo mejor que su abuelo había hecho por ella. Gave her that desire to be a lifelong missionary. Él le inculcó este deseo de ser una misionera de por vida And to totally trust God. y confiar completamente en Dios. And that's been my sentiments as well. Y ese es mi sentimiento también. And I hope it can encourage many of you who are hearing this message Y today. yo espero que esto también pueda motivar a cada uno de ustedes quienes están escuchando este mensaje hoy. That you will have the courage to go out and work by faith. Que también tengas la valentía de ir y trabajar por fe. Thank you, Aunt Becky. Gracias, tía Becky. You can also experience the same thing by trusting God. Usted también puede experimentar lo mismo al confiar en Dios. What George Mueller experimented in London, Lo que George Mueller vivió en Londres, the promises las promesas of God in His Word de Dios en su palabra, and the spirit of prophecy. en el espíritu de profecía. And because of that gift that Dale Dirksen left us, Y por ese regalo que nuestro hermano Dale Dirksen nos dejó, we also would like to make that available to you so that you can download and read it. queremos permitir que ustedes tengan una copia de este regalo y lo van a poder bajar en línea. You can read it on the screen in English and in Spanish. It's available. Usted tiene allí tanto en la publicación está tanto en el inglés como en español. Allí tienen los enlaces para accesarlo.
You can also read my dad's story. Y It's also también- available for free download, and it's part of this testimony as well. Y también pueden leer el testimonio de mis padres. Cada una de estas publicaciones puedes obtenerlo gratuitamente en el enlace It's only in en English, pantalla. unfortunately, in this Ahora, one. desafortunadamente, la historia de los Gates está solamente en el idioma inglés. However, the book Mission Pilot is available for free download in English, Spanish, El libro Piloto Misionero está también disponible libremente para bajarlo. Está en inglés, está en español. it's also in English, Spanish, Bulgarian, Czech, Dutch, French, Hungarian, Indonesian, all those languages Así there. que, y también está disponible en búlgaro, en checo, en alemán, en francés, en húngaro, en italiano, japonés, todos los idiomas que están allí. So I hope there will be an encouragement to you. Así que yo espero que estas publicaciones sean de ánimo para ustedes. They're free. Están libres de costo, Download them, share them. así que bájelo, compártalo. We have a special gift, Tenemos un regalo especial, a special music that we recorded in una, honor of Dad Dirksen. es un especial musical que hemos hecho juntos para honrar la memoria de nuestro padre, Dale Dirksen. Let us play it at this time. Así que vamos a ir a disfrutarlo juntos.
Ahora sí. I hope that's a beautiful message of hope for you. Yo espero que este haya sido un mensaje de esperanza para ustedes. Someday soon, Muy pronto, Jesus will come. Jesús volverá. In finishing, I just want to share a few verses with you. Y para terminar, quisiera compartir con ustedes algunos versículos. One of the favorite verses for George Mueller was, "My God shall supply all your need according to his riches and glory in Christ Jesus." Algunos de los versículos favoritos del hermano Dirksen. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. And he said unto them, "When I send you without a purse and scrip and shoes, did you lack anything?" And they answered and said, "Nothing." Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsas, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. For Hudson Taylor, one of his favorites were the following. "I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open your mouth wide, and I will fill it." Y estos son algunos versículos favoritos del misionero Hudson Taylor. Él decía, del Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Faithful is he that has called you, who also will do it. Fiel es el que os llama, quien también hará. Becky has a favorite. Well, actually, Dale has a favorite verse. "Given it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet, wherewithal it shall be measured unto Y you este es again." uno de los favoritos del hermano Dirksen. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. And from the spirit of prophecy, he also had a favorite. Y del espíritu de profecía, que también tenemos una de las favoritas. "So utterly was Christ emptied of self that he made no plans for himself. He accepted God's plans for him day by day as a father unfolded his plans." Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. So should we depend upon God, that our lives may be a simple outworking of his will. De la misma manera debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Becky has a favorite she would like to share. Y esta es una de las favoritas de la tía Becky y ella quisiera compartirla. "The means in our possession may not seem to be sufficient for the work, but if we will move forward by faith, believing in the all-sufficient power of God, abundant resources will open before us." Los medios de los cuales disponemos no parecerán tal vez suficientes para la obra, pero si queremos avanzar con fe, creyendo en el poder de Dios que basta para todo, se nos presentarán abundantes recursos. If the work be of God, he himself will provide the means for its accomplishment. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. He will reward the honest, simple reliance upon him. Él recompensará al que confíe sencilla y honradamente en Él. The little that is wisely and economically used in the service of the Lord of heaven will increase in the very act of imparting. Lo poco que se emplea sabia y económicamente en el servicio del Señor del cielo se multiplicará al ser impartido. In the hands of Christ, the small supply of food remained undiminished until the famished multitude were satisfied. En las manos de Cristo, la pequeña provisión de alimento permaneció sin disminución hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha. And if we go to the source of all strength with our hands of faith outstretched to receive, we shall be sustained in our work, even under the most forbidding circumstances, and shall be enabled to give it to others, the bread of life. Si vamos a la fuente de toda fuerza, con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, seremos sostenidos en nuestra obra, aún en las circunstancias más desfavorables,
y podremos dar a otros el pan de vida. And finally, one of my favorites. Y finalmente, una de mis favoritas. If anything is to be accomplished to the purpose, it must be done at the golden moment. Si algo se ha de lograr, debe hacerse en el momento oportuno. The slightest inclination in the weight in the balance should be seen and determine the matter at once. La menor inclinación de peso en la balanza debe ser vista y determinarse el asunto enseguida. Long delays tire the angels. Las largas demoras cansan a los ángeles. It is even more excusable to make a wrong decision sometimes than to be continually wavering in a position and be hesitating, sometimes inclined in one direction and then in another. Es más excusable tomar a veces una decisión errónea que estar de continuo en una posición vacilante, inclinados a ratos en una dirección, luego en otra. More perplexity and wretchedness result from thus hesitating and doubting than from moving sometimes too hastily. Ocasionan más perplejidad y abatimiento la vacilación y la duda que el obrar, a veces con demasiada premura. I have been shown that the most signal victories and the most fearful defeats have been on the turn of minutes. Me fue mostrado que las victorias más señaladas y las derrotas más terribles han sido muchas veces en asunto de minutos. God requires promptness of action. Dios exige rapidez de acción. Delays, doubting, hesitation, and indecision frequently give the enemy every advantage. Las demoras, las dudas, la vacilación, la indecisión frecuentemente dan al enemigo toda clase de ventajas. For almost 30 years now, Aunt Becky and I have been following those principles we learned from our parents. Y por casi ya 30 años, la tía Becky y yo hemos seguido estos principios que hemos aprendido de nuestros padres. Gospel Ministries International was founded on those principles. Y el ministerio Gospel Ministries International se fundó bajo estos principios. It's not an accident that God has blessed a work in over 90 countries. Y no es un accidente que Dios ha bendito esta obra a lo largo de 90 países. God has been faithful. Dios ha sido fiel. George and Dorothy Bergdorf are now sleeping. Los hermanos George y Dorothy Bergdorf, ambos están durmiendo en el Señor, Awaiting the resurrection. esperando la resurrección. My mother, Meraldine Gates, is also sleeping. Mi madre, Meraldine Gates, está también descansando en el Señor. And now, since last week, Dale Dirksen is Y also sleeping. ahora, desde la semana pasada, nuestro hermano Dale Dirksen. Of all three families, De las tres familias, only my father and my mother-in-law are still alive. solamente mi suegra y mi padre están aún vivos. Will we live or will we ¿Viviremos sleep until Jesus o comes? dormiremos hasta el regreso de Jesús? Time is short. El tiempo es corto. We must work while it is daytime, Así que trabajemos mientras es el día. before night cometh, when no man can work. Antes que llegue la noche, cuando ya nadie podrá obrar. Invest your time, Invierte tu tiempo, your money, tu dinero, your influence, tu your influencia, education tu educación in reaching others with God's work. en tratar de alcanzar a otros. And para la very obra de soon, Dios. Y muy pronto we'll see him in the morning. nos vemos en la mañana. Let us pray. Vamos a orar. Loving Heavenly Father, Querido Padre Celestial, thank you for the examples that were given to us in previous generations. gracias por el ejemplo que hemos recibido de generaciones anteriores. Thank you that we've been given an heritage. Gracias que nosotros podemos dar una herencia We have been given this heritage by others. y a nosotros se nos dio esta herencia por otros. We have advantages that other people don't have. Tenemos ventajas que otros no tienen We are responsible more than others. y aún somos más responsables que otros. Because of what we inherited, we are now more responsible. Y por lo que hemos heredado, somos más responsables Help us todavía. to be found faithful Ayúdanos, Señor, a ser hallados in all that fieles you've given us, en todo lo que nos has with dado. our time, Con nuestro the tiempo, money, con nuestro the dinero, education, con la the educación, influence. con la influencia. May we always preach present truth. Que nosotros siempre prediquemos verdad presente. May others fall in love with Jesus because Que of us. otros puedan
enamorarse de Jesús. Help us to relieve physical suffering. Ayúdanos, Señor, a poder aliviar el sufrimiento físico. Help us to encourage people spiritually. Ayúdanos, Señor, a animar a otros espiritualmente. Life is not easy. La vida no es fácil. It's filled with difficult choices and challenges. Está llena de elecciones y decisiones difíciles. Sometimes we as humans make mistakes. Y algunas veces como humanos cometemos errores. Please forgive us. Por favor, perdónanos. Guide us. Guíanos. Lead us. Llévanos. And develop your plans in our lives. Y desarrolla tus planes en nuestras vidas. Your plans are always the best plans. Tus planes siempre son los mejores. Whether we live or we sleep, Bien sea que vivamos o durmamos. may be according to your will. Que todo esto sea de acuerdo a tu voluntad. Be with those of our viewers that have also gone through terrible loss and pain. Señor, también acompaña a aquellos quienes nos siguen, quienes también han sufrido pérdida y dolor. Encourage them. Anímalos, Keep their eyes on you. que ellos mantengan sus ojos en ti. And very soon, Y muy pronto, when the morning comes, cuando venga la mañana, that golden morning, esa mañana gloriosa, when Jesus comes cuando Jesús regrese in the clouds of glory, en las nubes de gloria, may we be there to be with our loved ones forever. que nosotros estemos allí para estar con nuestros amados para siempre. Do not let sin No dejes, Padre, que el pecado or worldliness o la mundanalidad to separate us from that hope. nos separen, Let us not be deceived, que nosotros no seamos but engañados, to be awake sino que estemos despiertos, and living in a close relationship with you. viviendo en una comunión sincera contigo, íntima contigo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.